Hola, mi nombre es Joyce y soy diseñadora, tejedora y creadora de Siempre Oveja. En este tutorial, la idea es que crees un muestrario que puedas utilizar como guía en tus proyectos. Vamos a utilizar palillos de 10 milímetros. Vamos a ocupar también lana un poquito gruesa, como mediana, y tijeras, importante. Entonces, para hacer nuestra muestra vamos a hacer 15 puntos. Para esto vamos a utilizar solamente un palillo. Vamos a medir desde nuestra punta de los dedos hasta nuestro codo y vamos a sacar un poquitito más por si acaso. Vamos a doblarla y va a quedar así, en la mitad. Vamos a colocar nuestros dedos como el vaquero y vamos a pasar nuestro palillo por la lana que queda entre los dos dedos. Y vamos a generar una tensión. Cuando ya tenemos la tensión deseada, vamos a pasar el palillo por debajo del dedo gordo hacia la lana que está en el índice. Y así vamos a tener nuestros dos primeros puntos. Para nuestro tercer punto vamos a partir con nuestras manos en vaquero y tensando nuestra lana. Ya no es necesario pasar nuestro palillo sobre los dedos porque esa lana ya no está. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros dedos así, vamos a pasar nuevamente nuestro palillo bajo el hoyito del dedo gordo hacia la lana que está en el índice. Y listo, tenemos nuestro tercer punto. Y esto lo vamos a ir repitiendo hasta que lleguemos a nuestros 15 puntos. Una vez que tenemos nuestros puntos ya montados en nuestra aguja, vamos a tejer el punto de arroz. Vamos a tomar con nuestro índice la lana para generar la tensión. Y lo más importante es que en todos nuestros tejidos siempre recomiendo que el primer punto nunca se teja. Vamos a pasar nuestro primer punto sin tejer y el primero lo haremos en derecho. Tomamos nuestra aguja y la pasamos por el orificio que hay al medio y vamos a tomar la lana por debajo y la vamos a sacar. Y ahí tenemos nuestro primer punto, que es el derecho. Luego vamos a ir por el revés y este ahora va por el frente de la aguja. Entonces vamos a meter nuevamente nuestra aguja por el hoyito y vamos a enganchar nuestra aguja a la lana y la vamos a meter por ese orificio y después lo sacamos y listo. Y ahí vamos teniendo derecho y revés. Nuevamente metemos nuestra aguja por el orificio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestro cuarto punto. Este cuarto punto va a ir en derecho y entonces vamos a meter la aguja por el agujero y vamos a seguir tensionando acá nuestro dedo índice y vamos a tomar como si fuese un ganchito nuestra lana y la vamos a pasar por el orificio. Y vamos a tener nuestro cuarto punto en derecho. Después, nuestro quinto punto, nuevamente tomamos el punto por el orificio y vamos a enganchar la lana por debajo y la vamos a sacar y vamos a tener nuestro punto revés. Y así vamos a ir continuando uno por uno, intercalando derecho, revés, hasta que terminemos. Y el último punto siempre se teje en derecho. Una vuelta son 2 corridas. Recuerden, siempre el primer punto nunca se teje. Entonces simplemente lo pasamos de una aguja a la otra. Si observamos nuestro segundo punto, vamos a notar que este tiene un bloqueo, como una guatita encima. Y eso nos indica que nuestro tejido, para generar el punto de arroz, debe ser tejido en derecho. Vamos a tomar nuestro palillo y lo vamos a pasar por el centro y vamos a tomar nuestra lanita como lo hicimos anteriormente y vamos a sacar nuestro segundo punto. Y así vamos a continuar, siempre observando si es que tiene guatita o no tiene guatita y eso nos va a indicar si es derecho o es revés.
Ahora ya terminé de tejer mis 2 primeras corridas. Esto compone ya una vuelta. Pero ahora te voy a mostrar cómo hacer otra vuelta más para que puedas ver cómo se ve el resultado de esto. En estas 2 vueltas lo que puedes observar es cómo se va desarrollando nuestro punto de arroz. Y ahora que hemos llegado a nuestro último punto, lo tejemos nuevamente en derecho, lo tomamos y vamos a pasar nuestro primer punto sobre el último y listo. Y para rematar, yo te aconsejo que lo tejas en derecho y hagas la tensión. Una vez hecho esto, a cortar nuestra hebra. Y ya tenemos nuestro cuadrado de punto de arroz. Ahora nos toca hacer nuestro siguiente cuadrado, que es del punto bobo. Para esto, recuerda tomar la medida a tu hebra y con un palillo vamos a tomar los puntos. Recuerda, manos de vaquero, tomamos la hebra y comenzamos a hacer nuestros siguientes puntos. Pasamos la aguja por el dedo gordito y tomamos la hebra que está en el índice. Una vez que tenemos ya montados nuestros 15 puntos, vamos a hacer el punto bobo. Y este es siempre corridas al derecho o al revés. Tú eliges, no importa, pero siempre tiene que ser un puro punto. Para esto vamos a tomar nuestra hebra y recuerda, el primer punto nunca se teje. Y vamos a hacer todo en derecho. Entonces vamos a pasar nuestro palillo por el agujero, tomamos nuestra hebra, la sacamos y listo. Y vamos a continuar. Siguiente punto, lo pasamos por el agujero, tomamos la hebra, la sacamos y listo. Y vamos a seguir repitiendo este mismo movimiento hasta completar nuestros 15 puntos. Recuerda que el último punto siempre se teje en derecho. Entonces ya hemos completado nuestra primera corrida y vamos por la segunda para completar nuestra vuelta. Como te mencionaba, para hacer el punto bobo siempre se utiliza un puro punto. Entonces, la segunda corrida la vamos a hacer en punto derecho. El primer punto nunca se teje, lo pasamos y continuamos. Tomamos nuestra aguja, la pasamos por el orificio, tomamos nuestra hebra y la sacamos. Y listo, tenemos nuestro punto derecho. Vamos por el segundo. Repetimos lo mismo y así vamos a seguir hasta completar nuestra vuelta final. Aquí ya tengo 2 vueltas tejidas con mi punto bobo y podemos apreciar cómo se va formando este punto. Vamos a formar nuestros cuadraditos de muestra y para esto vamos a seguir tejiendo nuestras 10 vueltas. Bueno, y ahora tenemos listo nuestro tejido de muestra de nuestro punto bobo. Espero que este tutorial te ayude y te inspire a crear tus propios tejidos. Si quieres saber más sobre mi curso de doméstica, te invito a hacer clic para acceder a él. ¡Chao!